Muy bien, alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de Introducción a la Investigación, de Metodología de la Investigación Científica o de Metodología de la Investigación en Educación Física. Hoy vamos a estar hablando del proceso de operacionalización. Es más difícil pronunciarlo que entenderlo, así que no se hagan tanto problema, o al menos por ahora. Nosotros habíamos visto que había diferentes tipos de variables y que esas variables eran las que en el marco de una investigación cuantitativa íbamos a tener que medir para conocer finalmente a nuestro objeto de estudio. Entonces las habíamos clasificado, por ejemplo, según su tipo, nivel y escala de medición, es decir, que a la hora de medirlas encontramos variables de diferente tipo, como son las cualitativas o categóricas y las cuantitativas o numéricas. También encontramos variables de diferente nivel de medición, como las nominales, las ordinales, las intervalares y las proporcionales. Y también encontramos variables que tienen diferente escala de medición, pudiendo ésta ser discreta o continua. Ahora bien, si las clasificamos en función de su rol, es decir, del papel que tienen en la investigación, del lugar que ocupan en la misma, las habíamos nombrado como variables independientes y variables dependientes. Hoy incorporamos el concepto de intervinientes, es decir, esas variables moderadoras que justamente influyen en esa relación original, condicionan el modo en el que la variable independiente afecta a la dependiente. Es un tipo de variables independientes que se las llama justamente intervinientes o moderadoras. Ahora bien, el criterio que vamos a incorporar hoy a la hora de clasificar una variable es el criterio metodológico, que a la luz del cual las podemos clasificar en simples y complejas. Las variables son simples o son complejas en función de el resultado que se obtiene de la medición. Cuando nosotros medimos una variable con un solo instrumento y ya encontramos su resultado, estamos ante una variable simple, es decir, que las variables simples son aquellas que pueden medirse directamente. Existe un instrumento, existe una técnica que, aplicándolo en una determinada unidad de análisis, ya aparece el valor de esa variable. En cambio, las variables complejas son aquellas que, para llegar al resultado, hay que pasar por un proceso de operacionalización, es decir, no se encuentra el valor directamente, sino que hay que producir varias mediciones, ¿sí?, para en una instancia posterior poder calcular ese resultado o poder construirlo a partir de otras mediciones que se hicieron. Es decir, que las variables complejas no pueden ser medidas directamente, es por eso que hay que operacionalizarlas. Pero ilustremos esto con un ejemplo. Imagínense que tenemos las variables de sexo, porcentaje de grasa corporal y edad que pueden ser medidas a personas. Nosotros podemos pensar que el porcentaje de grasa corporal es sensible al sexo, es decir, que depende de él. Nosotros habíamos visto que no valorábamos el mismo nivel de porcentaje graso en un varón que en una mujer. Y también esa valoración no la hacíamos por igual a las diferentes edades. Es decir, que en definitiva la variable grasa depende del sexo y esa dependencia también es sensible a la edad. Generalmente los varones tienen menos porcentaje de grasa que las mujeres, pero esa brecha se achica con la edad, es decir, a medida que van pasando los años, esa diferencia se va acortando. En este sentido, nosotros podemos pensar que el sexo es una variable de tipo cualitativa, ¿sí?, de nivel nominal y de escala discreta, actuando en esta investigación como variable independiente, la cual se mide directamente y basta con mirar, no sé, el DNI de una persona o asumir su sexo en función de ciertas características físicas que son perceptibles, sin ninguna medición compleja. Es decir,
podemos darnos cuenta directamente del sexo de una persona. Por eso decimos que es una variable simple. Ahora bien, con el porcentaje de grasa y con la edad, estamos ante variables de tipo cuantitativo, ya que sus valores no son palabras como antes masculino o femenino, sino que ahora tenemos resultados numéricos. Por eso decimos que es una variable de tipo cuantitativa. Su nivel de medición es proporcional porque en ambas variables el cero de esa escala es un cero absoluto. El que tiene cero grasa no tiene grasa en su cuerpo, el que tiene 0 años no tiene edad, ¿sí? Y como son variables numéricas de estas características, su escala se presenta como continua. La variable grasa y la variable edad son variables complejas. ¿Por qué? Porque no pueden ser medidas directamente, sino que hay que pasar por una serie de mediciones para poder calcularlas a partir de ellas. En términos de esta investigación decimos que la grasa es la variable dependiente, pero en el caso de la edad, ¿sí?, la ponemos como variable interviniente. Como dijimos antes, la edad es la que condiciona esa relación original entre el sexo y el porcentaje de grasa. Como dijimos antes, si bien la grasa depende del sexo y se muestra que generalmente los varones son más magros que las mujeres, esa diferencia se achica con la edad. Por eso es que la edad interviene, modera esa relación original. Ahora bien, ¿por qué decimos que el porcentaje graso y la edad son variables complejas? Porque hay que reconocer de ellas sus dimensiones a partir de las cuales se manifiesta. Es decir, que las dimensiones son áreas de la variable, son dominios de la misma, en los cuales se muestra o se deja ver. Por ejemplo, el porcentaje de grasa se muestra, se manifiesta a partir de la concentración de tejido adiposo a nivel subcutáneo. Es decir, que nosotros podemos inferir la cantidad de grasa que tiene una persona a partir de la localización de ese tejido celular subcutáneo y adiposo, ¿sí?, por debajo de la piel. También hay grasa circulando por el torrente sanguíneo, también hay grasa alojada en las paredes de los órganos, en fin, pero el porcentaje de grasa corporal nosotros lo vamos a calcular a partir de la localización, ¿sí?, del tejido adiposo a nivel subcutáneo. Ahora bien, ¿puede medirse directamente? ¿Hay algún instrumento que, escaneando a la persona así como está, me diga, ¿sí?, la cantidad de tejido adiposo? No, la realidad es que hay que encontrar sus referentes empíricos, es decir, hay que encontrar los aspectos medibles de ese tejido adiposo subcutáneo. A esos aspectos medibles de una variable se los llama indicadores, y los indicadores del porcentaje de grasa corporal son los que se llaman los pliegues cutáneos, es decir, esas muestras que se toman bajo una doble capa de piel detrás del brazo, en la zona del tríceps, debajo de la escápula, en la zona subescapular, a la altura del ombligo, el pliegue abdominal, sobre la cresta ilíaca, el pliegue iliocrestal o suprailíaco, el pliegue anterior del muslo y del gemelo medial o de la pierna. Son distintas ubicaciones en el cuerpo en el cual vamos a tomar la medida de esos pliegues en una determinada cantidad de milímetros, y cuán gruesos sean esos pliegues nos va a decir cuánta grasa en definitiva tiene esa persona. Ahora bien, si pensamos en las dimensiones de la edad, ¿sí?, nosotros podemos ver que la edad se manifiesta en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la edad biológica, la edad cronológica, la edad psicológica, ¿sí? En este sentido, nosotros nos vamos a estar concentrando solamente por el paso del tiempo, es decir, que nos vamos a ocupar de la dimensión cronológica de la edad. Y ese paso del tiempo nosotros lo calculamos a partir de dos indicadores, que son la fecha actual y la fecha de nacimiento. Y con esos dos indicadores vamos a hacer una cuenta, que es una resta,
a la fecha actual le vamos a restar la fecha de nacimiento y es así como finalmente construimos el valor de la edad, es decir, que se calcula a partir de sus dos indicadores. En este sentido, ambas variables, si bien son complejas, no son tan complejas debido a que presentan solo una dimensión. Pero como vamos a ver más adelante, este proceso de operacionalización muchas veces encuentra variables con mayor nivel de complejidad, es decir, que se manifiestan en más de dos dimensiones, ¿sí? Para la medición de cada una de ellas habrá que hacer múltiples mediciones, ¿sí? Para dar cuenta de los indicadores que la componen. En definitiva, ese proceso de operacionalización implica pasar a una variable del plano abstracto al concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo que estoy midiendo el porcentaje de grasa corporal o que pretendo medir el porcentaje de grasa corporal, no se sabe muy bien cómo lo medimos. ¿Por qué? Porque es una variable compleja que hay que, entre comillas, desglosar o descomponer hasta dar cuenta de sus indicadores. Es decir, hay que bucear adentro de la variable hasta que encontramos sus aspectos medibles. Es ahí, cuando encontramos sus aspectos medibles, que llegamos al plano concreto de esa variable. Sabemos cuáles son sus referentes empíricos, es decir, cómo se manifiesta concretamente esa variable, cómo se muestra, ¿sí?, en el mundo de los hechos. Entonces, pasar de lo abstracto a lo concreto, definir correctamente una variable para que pueda ser medida, es lo que me va a permitir construir, ¿sí?, el índice, es decir, llegar a medir una variable compleja implica construir un índice. Ese índice se construye a partir de la medición de todos sus indicadores. En definitiva, lo que nosotros primero tenemos que tener en claro es qué se entiende por, en este caso, porcentaje de grasa o edad. Es decir, tengo que saber primero qué es eso que yo quiero medir. Y una vez que yo sepa muy bien qué es eso que yo quiero medir, voy a saber cómo hacerlo. Es decir, primero tengo que empaparme en ese tema, nutrirme de la bibliografía y producir una buena definición conceptual, saber qué es, para poder después saber cómo lo voy a medir. Y a partir de que pueda medirlo, finalmente voy a saber cuánto vale esa variable para una determinada unidad de análisis. Es decir, después de saber cómo medirla, voy a poder obtener ese resultado, ese valor que cuando estaba en el plano abstracto la variable no podía obtenerse. En definitiva, nosotros primero tenemos que producir una definición conceptual de la variable, es decir, tenemos que dejar en claro qué se entiende por eso que llamamos porcentaje de grasa o porcentaje o edad. Y una vez que nosotros produzcamos la definición conceptual, vamos a poder producir la definición operacional, es decir, luego de saber qué es una variable, vamos a poder saber cómo medirla. En definitiva, cuando yo logre pasar una variable del plano abstracto al plano concreto, cuando esa variable que es compleja la pueda llegar a medir, finalmente voy a alcanzar la consecución de ese dato, es decir, encontrar el valor, ¿sí?, que presenta esa variable compleja para esa unidad de análisis. Recuerden, implica finalmente haber alcanzado el dato que estábamos buscando. Saber cuánto vale una variable compleja, ¿sí?, es un proceso que, como vemos, no es para tomarse a la ligera. Ahora bien, vamos a avanzar sobre este proceso de operacionalización partiendo siempre de algún ejemplo que ilustre esta cuestión. En este sentido, y continuando por la línea del trabajo antropométrico, vamos a hablar de la variable somatotipo. El somatotipo de una persona es lo que muchas veces lo escuchamos como el biotipo, el tipo de cuerpo, si se quiere, que tiene una persona. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del porcentaje de grasa o del porcentaje de músculo o del porcentaje de hueso,
que tiene una persona, hablamos de su composición corporal. Pero cuando nos referimos al somatotipo, hablamos de una descripción numérica de la estructura de ese cuerpo, es decir, qué forma tiene más allá de cómo esté compuesto. Por ejemplo, dos cuerpos de una misma estatura, ¿sí?, y una misma composición corporal pueden tener diferentes formas, ¿sí? Entonces, el somatotipo viene a complementar, ¿sí?, esa información que arroja la composición corporal. En definitiva, el somatotipo es una variable compleja que no puede ser medida directamente, es decir, no hay ningún instrumento, ninguna técnica que se aplique directamente sobre una persona y me arroje el valor del somatotipo. Por lo tanto, decimos que es una variable que es compleja y por lo tanto, para medirla hay que operacionalizarla, hay que reconocer sus dimensiones, ¿sí?, es decir, sus dominios en los cuales se manifiesta, esas áreas en las cuales se deja ver la variable y se muestra para poder entenderla en su totalidad. El somatotipo es una variable que presenta tres dimensiones. Una de ellas se llama la endomorfia, que tiene que ver con el desarrollo de la adiposidad, ¿sí? La segunda dimensión tiene que ver con la mesomorfia, que tiene que ver con la robustez musculoesquelética, ¿sí? Y la ectomorfia tiene que ver con el predominio de las longitudes sobre las transversalidades. Una persona con un alto valor de ectomorfia es una persona alta y flaca. Una persona con alto valor de mesomorfia es una persona robusta, con huesos grandes y desarrollo muscular. Y una persona con desarrollo de la endomorfia es una persona con gran acumulación de tejido adiposo. Entonces, todas las personas van a tener endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, pero estas darán valores más altos o más bajos según la estructura del cuerpo de esas personas, la forma que adopten. En definitiva, ninguna de esas tres dimensiones es medible directamente. Por lo tanto, hay que continuar este camino de operacionalización y hay que reconocer sus aspectos, ¿sí?, más concretos para poder ser evaluada. En ese sentido, la endomorfia permite llegar a sus indicadores ya directamente, es decir, se miden, como vimos antes, los pliegues subcutáneos, ¿sí?, esas doble capa de tejido celular subcutáneo que me dicen, de acuerdo a su grosor, el desarrollo adiposo de una persona, que en este caso se calcula a partir de medir en tres lugares del cuerpo. Se aplica un calibre en la zona subescapular, en la espalda, en la zona tricipital, detrás del brazo, y sobre la cresta ilíaco, ¿sí?, a la altura de la cintura. Con esos tres valores se calcula el valor de la endomorfia. Ahora bien, para el caso de la mesomorfia y de la ectomorfia, hay que reconocer aspectos más concretos como son las subdimensiones, es decir, aspectos de esa dimensión en la cual se manifiesta, pero que aún no son medibles. Por ejemplo, la mesomorfia se manifiesta desde los perímetros musculares, es decir, por ejemplo, imagínense una persona con un perímetro de brazo más grande, es una persona más robusta, o con un perímetro de muslo más grande, es una persona más robusta, ¿sí? Si tiene los huesos más anchos o el diámetro óseo del húmero o del fémur, por ejemplo, nos van a dar una idea de su robustez. Y en el caso de la ectomorfia, la única dimensión que presenta se llama índice ponderal, que es una relación que existe entre el peso y la estatura, si se quiere, de esa persona. Ahora bien, ¿son medibles directamente? No. Hay que encontrar los indicadores, ¿sí?, para que puedan ser medidas. Por ejemplo, del índice ponderal, como dijimos antes, basta con medir el peso y la talla para poder calcular dicho índice ponderal. En el caso de los diámetros,
tenemos que medir el diámetro óseo del fémur, que se toma a la altura de la rodilla, y el diámetro óseo del húmero, que se toma a la altura del codo. Entonces, con esos dos indicadores podemos calcular la subdimensión, ¿sí?, vinculada a los diámetros óseos de la mesomorfia. La otra subdimensión, perímetros corregidos, no puede medirse directamente, no se pueden encontrar directamente sus indicadores, sino hay que pasar por una nueva instancia intermedia que es una subdimensión, pero de la anterior. Por eso la llamamos una subdimensión. Es decir, que los perímetros corregidos se tienen que tomar en el brazo o en la pierna. Y para calcular esos perímetros corregidos hacen falta dos indicadores, para el caso del brazo y para el caso de la pierna. Se toma el perímetro del brazo y el pliegue del tríceps, y con ellos se hace una resta, se hace una cuenta para poder calcular el perímetro corregido del brazo. En el caso de la pierna, a la circunferencia de la pierna, al perímetro de la pierna, se le debe restar el pliegue del gemelo, ¿sí?, para descontarle, digamos, la parte de grasa que tiene ese perímetro y así poder tener el perímetro corregido de la pierna. En definitiva, lo que fuimos haciendo fue desarmar la variable de la variable hasta llegar a sus dimensiones. Como ellas no son medidas, seguimos desarmándola hasta reconocer sus subdimensiones. Como ellas tampoco pueden medirse, seguimos desarmándola hasta encontrar sus subdimensiones, que tampoco pueden ser medidas, ya que no hemos llegado aún a su plano concreto. Es decir, seguimos buscando qué aspectos de esa variable pueden ser medidos directamente. Cuando llegamos a encontrar los indicadores, ¿sí?, ya estamos en el plano de lo concreto. Esas variables o esos indicadores pueden tomarse directamente, pueden ser medidos, y con esos valores lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular ahora las subdimensiones. Por ejemplo, con el perímetro del brazo y el pliegue del tríceps se calcula el perímetro corregido de la pierna. Una vez que tenemos las subdimensiones, una vez que tenemos las subdimensiones, calculamos la subdimensión, ¿sí? Por ejemplo, con los indicadores de peso y talla se calcula el índice ponderal. Y una vez que tenemos las subdimensiones, podemos calcular las dimensiones. Ahí tenemos los valores de la endomorfia, de la mesomorfia y de la ectomorfia. Fíjense que tenemos un sujeto con un componente mesomórfico muy alto, es decir, un sujeto muy robusto, ¿sí?, y con valores de endomorfia y ectomorfia parecidos, es decir, que está balanceado, está equilibrado en cuanto a su altura y su desarrollo adiposo. Estamos ante la presencia de un cuerpo con gran desarrollo muscular, con huesos grandes, que no tiene una gran altura y es dentro de todo magro. A ese somatotipo se lo clasifica como mesomorfo balanceado. Fíjense que esta variable es de tipo cualitativo, ya que su valor se representa mediante una palabra, y ese valor fue construido, fue calculado a partir de todos valores numéricos, es decir, la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia son, si se quiere, variables de tipo cuantitativo que se utilizaron para construir, ¿sí?, se hacen algunas cuentas ahí, para llegar al valor de la variable, que en definitiva es de otro tipo, es cualitativo y nominal. Ahora bien, pensemos en otra variable, a ver si puede clarificar un poquito más toda esta cuestión, que es el nivel de actividad física. El nivel de actividad física, por ejemplo, se puede medir mediante un cuestionario que se llama GPAC. Ese cuestionario mide el nivel de actividad física en forma ordinal, es decir, que lo va a clasificar como bajo, medio y alto. Pero como actualmente se entiende el concepto de actividad física,
que es cualquier movimiento que puede realizarse con el cuerpo, independientemente de si es una práctica deportiva u ociosa, involucra a dimensiones de el transporte, el tiempo libre y el trabajo. Es decir, que yo puedo hacer actividad física trasladándome, puedo hacer actividad física en mi tiempo libre, o puedo hacer actividad física en mi trabajo, en mi formación académica o en mis tareas diarias, ya sea, por ejemplo, en el plano doméstico o cotidiano. En este sentido, algunas de esas dimensiones, ¿sí?, necesitan de una subdimensión para poder medirla o de algunos indicadores. Por ejemplo, la dimensión transporte se mide directamente a partir de los días por semana que utiliza transporte activo y de los minutos por día que está utilizando ese tipo de transporte. En cambio, el tiempo libre y el trabajo necesitan diferentes subdimensiones para poder ser medidas. Tanto el tiempo libre como el trabajo presentan subdimensiones vinculadas a la intensidad, que puede ser alta o moderada. Y en ambos casos, ya sea para la intensidad alta o moderada en el tiempo libre o en el tiempo vinculado a las tareas remuneradas o no, a la dimensión del trabajo, se utilizan los mismos indicadores que para la dimensión transporte: cantidad de días por semana y cantidad de minutos por día que se hace actividad física bajo esas condiciones de intensidad alta o moderada en espacios de tiempo libre o de trabajo. El último indicador que utiliza ese cuestionario para calcular el nivel de actividad física es el comportamiento sedentario, que tiene que ver con la cantidad de minutos por semana, ¿sí?, la cantidad de minutos por día que esa persona está sentada o recostada. En definitiva, lo que nosotros hacemos es ir, como dijimos antes, desarmando la variable hasta encontrar sus aspectos observables, ¿sí?, sus manifestaciones concretas, aquellos aspectos de la variable que sí puedan ser medidos directamente, y una vez que encontramos sus indicadores podemos, entre comillas, recorrer el camino contrario hasta que a partir de ellos podamos ir calculando los niveles superiores hasta que finalmente lleguemos a construir el índice, es decir, le demos el valor a esa variable compleja. Si pensamos en una persona que, por ejemplo, tiene 3 días por semana de utilización de, la bicicleta para ir a trabajar, que tarda 15 minutos cada uno de esos días que utiliza la bici, que en su tiempo libre entrena 3 veces por semana 1 hora, ¿sí? Por ejemplo, 50 minutos de esa hora son a alta intensidad y 10 minutos son de intensidad moderada. Imagínense la entrada en calor, la vuelta a la calma, etc. En su trabajo no tiene esfuerzos de alta intensidad ningún día a la semana, pero todos los días, ¿sí?, tiene una actividad de 30 minutos aproximadamente moderada en su trabajo. El resto del día, cuando está en su casa o en otros espacios, por ejemplo, cuando no va en bicicleta, sino que va en colectivo o en taxi, en auto a su trabajo, en fin, suma por día 9 horas 45 minutos de comportamiento sedentario. Con esos valores el cuestionario puede, en definitiva, calcular, ¿sí?, las subdimensiones, como por ejemplo, multiplicando los 30 días por los 50 minutos, encuentra 150 minutos de intensidad alta en el tiempo libre, con la misma operación 30 minutos de intensidad moderada en su tiempo libre, y de la misma forma mide la cantidad de actividad física a intensidad alta y moderada, pero en el ámbito vinculado a las tareas remuneradas o no. Con esos valores, en definitiva, el cuestionario puede calcular, ¿sí?, las dimensiones. En este caso, tiene 45 minutos de actividad física semanal vinculada a el transporte, y en el caso del tiempo libre o en el tiempo vinculado al trabajo, el cuestionario hace lo que se llama una sumatoria ponderada, es decir, hace un proceso matemático en el cual
le da más importancia a una de las dos subdimensiones. Por ejemplo, si estamos calculando el nivel de actividad física de una persona, los minutos que realiza actividad física a alta intensidad van a tener un peso, ¿sí?, superior a los minutos o a la cantidad de minutos que esa persona se mueva a intensidad moderada, ¿sí? Es por eso que a una subdimensión le da más protagonismo que a la otra, ¿sí?, en ese valor que en definitiva termina calculando. Eso es lo que es una sumatoria ponderada, cuando a un indicador se le da mayor importancia en el cálculo que a otro, o que a una dimensión se le da más importancia que a la otra para el cálculo de la variable. En fin, realizar una sumatoria ponderada, ¿sí?, independientemente del nivel en el que sea, es justamente eso, darle más peso, más protagonismo, más fuerza a uno de los aspectos que ya hemos medido en el cálculo. Un ejemplo de sumatoria sin ponderar, que se denomina una sumatoria simple, es por ejemplo un promedio, ¿sí? Cuando un profesor les toma dos parciales, ¿sí?, y con los dos parciales saca un promedio, les está dando la misma importancia a cada uno de esos parciales, ¿sí? Es decir, que es tan importante la nota del primer parcial como la nota del segundo parcial. Ese es un proceso de sumatoria simple. Si tuviese un parcial más importante que el otro, bueno, habría que ponderarlo en la construcción de la nota final, y los cambios en esa nota se deberían sentir más en el resultado final. En este caso, los minutos de alta intensidad deben impactar más en el nivel de actividad física en el tiempo libre o en el trabajo. En fin, una vez que tenemos medidas las dimensiones de una variable, finalmente podemos construir el valor, ¿sí?, de la variable. En este caso, con estos indicadores que hemos medido, el cuestionario termina construyendo y dándole a este sujeto encuestado un nivel de actividad física alto. Es decir, construyó un valor ahora ordinal. Es decir, el nivel de actividad física es una variable de tipo cualitativo y de nivel de medición ordinal. En definitiva, lo que nosotros hemos hecho es un proceso de operacionalización que involucra las dos instancias, tanto el desarmado, digamos, como el rearmado, es decir, la búsqueda de esos referentes empíricos de información, es decir, la búsqueda de esos indicadores concretos de la variable, y las cuentas que hacemos con ellos o los procesos que hacemos con esos indicadores para, en definitiva, construir el índice, ¿sí?, el valor final de esa variable. En definitiva, el proceso de operacionalización tiene que estar bien hecho, y es lo que le va a dar la validez de constructo a la medición, es decir, que ese índice, que ese valor final de la variable compleja esté construido, ¿sí?, correctamente, esté construido con validez. Como dijimos antes, no solo hay que encontrar buenos indicadores de esa variable, no solo hay que encontrar los indicadores que realmente representen a esa variable, sino que con ellos hay que operar correctamente para poder construir, ¿sí?, con validez el índice final. En definitiva, lo que nosotros sabemos es que ese proceso de operacionalización descansa, como dijimos antes, sobre un proceso de conceptualización. Yo nunca voy a saber cómo se mide el somatotipo si primero no sé qué es el somatotipo de una persona, ¿sí? Nunca voy a saber que tengo que tomarle pliegues para saber la cantidad de grasa que tiene, o diámetros óseos o perímetros musculares para saber cuán robusto es, o que lo tengo que medir la estatura para saber si predomina sobre su transversalidad. En definitiva, una vez que yo haya producido una buena definición conceptual de la variable, por ejemplo, una vez que yo sepa muy bien qué es la actividad física, qué es el nivel de actividad física, bueno, voy a poder saber que me tengo que concentrar por esos minutos que pasa moviéndose a diferentes intensidades y en diferentes
ámbitos, ¿sí?, de esa manifestación de actividad física, ya sea en el trabajo, en el tiempo libre, etc. En definitiva, si yo produzco una buena definición conceptual de la cual se deduce un buen proceso de operacionalización, voy a estar midiendo con validez y ese dato que encuentre va a ser verdadero. Habíamos hablado mucho, largo y tendido, que partir de datos bien obtenidos era lo que me iba a permitir encontrar o producir un conocimiento verdadero. ¿Sí? Si yo parto de una materia prima en mal estado, el producto que consiga no va a ser bueno. Por eso que yo estoy muy preocupado por construir datos, ¿sí?, correctos, por medir correctamente, medir con validez, para que a partir de esos resultados bien obtenidos yo pueda conocer a mi objeto de estudio y poder producir un conocimiento verdadero, cierto, válido, etc. En definitiva, ahora siempre viene lo más difícil, que es pensar en esas variables que yo tengo delante, en esas variables que representan a mi objeto de estudio, que son las que yo voy a tener que medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no las mido, no voy a saber cómo se relacionan, y si no sé cómo se relacionan esas variables, no voy a conocer ese objeto de estudio que es el que me está preocupando. Ahora bien, cada objeto de estudio tiene sus variables y cada variable se mide, ¿sí?, como corresponde. No hay una única manera de medir, sino que hay que reconocer qué clase de variable tengo entre manos para que finalmente sepa cómo medirla.